Buen día, ¿cómo andan, iglesia? ¿Cómo les va? están? ¿Qué dicen en esta mañana de domingo? Otra vez guardaditos en casa. ¿Cómo están? Queremos ver quiénes están del otro lado. Tenemos a Claudio. Buen día, Claudio. Saludos a la familia. Tenemos a Soledad de Martínez. Tenemos a Iván también. A Carlos también nos está viendo. Buen día, Carlos. Lorena también. Buen día, Lorena y toda la familia. Avi, querida, buen día. Mine, ¿quién más? Santi, ¿cómo estás, Santi, querido? Felipe, hermano querido, te extrañamos. Ricardo, buen día. Saludos a toda la familia. Andrés, buen día. Andrés y Soledad, les mandamos un abrazo grande. También tenemos a Esteban. Buen día, Esteban. Vamos, vayan sumándose, ya es tarde. Arriba, arriba. Ya en la presencialidad hubiésemos empezado, así que estamos medio flojos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? A ver. Se sigue sumando gente. Ahí, Mauri. Mauri, buen día. Bueno, como decíamos hace un año aproximadamente, esperemos que esto no dure mucho tiempo, no la transmisión, sino el tema de tener que perdón, casi de tener que reunirnos virtualmente, que para mí esto obviamente no se compara en lo más mínimo a estar todos juntos en el templo alabando y adorando al Señor. Pero bueno, esperemos que esto no sea por mucho tiempo y que pronto ya nos podamos volver a juntar y alabar y adorar juntos. ¿Nos escuchan bien? ¿Estamos bien? Manden un sí ahí en los comentarios y nos vamos a dar cuenta. Tengan en cuenta que nosotros tenemos delay, o sea, yo estoy hablando y esto en Facebook llega unos cuantos segundos más tarde. Pero bueno, ya sin más preámbulo vamos a... Sí. Perfecto, vamos a ir comenzando. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 33, versículos 1 al 5. Dice: canten al Señor con alegría ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Amén. Bueno, y te invito a que si estás ahí en tu casa, sentado, intentes de ponerte de pie. Yo sé que es difícil cantar desde la virtualidad, pero bueno, tenemos que alabar al Señor en esta mañana y de esta forma. Así que te invito a que lo hagas vos y tu familia. Proclamamos tu fidelidad.
por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Amén. Amén. Seguimos alabando al Señor en esta mañana. Seguimos cantando de su grandeza, de su misericordia, de que Él va a venir. Amén. De que Él nos ha perdonado, nos ha redimido por su sangre y que nosotros, como siempre decimos desde el púlpito, aún sin merecerlo y merecerlo peor, tenemos acceso al trono de Dios. Amén. Bien, seguimos alabando al Señor en esta mañana. No sé si hay alguien más que se haya sumado.
Amén, amén. El Salmo 106, versículos... ¿Tenés ahí? Sí. Ok. Salmo 106, versículos 1 al 5, dicen lo siguiente. Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Recuérdame, Señor, cuando te compadezcas de tu pueblo. Ven en mi ayuda el día de tu salvación. Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Una vez más. Que para siempre, Dios, tu misericordia es. Que para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. De paz y durada, mi senda ya
Gracias Dios por este día, gracias Dios porque podemos alabarte y adorarte, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de no poder estar juntos físicamente, podemos alabarte y adorarte, Señor. Te pedimos que pronto podamos volver a juntarnos, a estar juntos en armonía, alabándote, adorándote y aprendiendo cada día más de vos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu salvación, por tu amor infinito hacia nosotros, Señor. Gracias por Jesús, gracias por la sangre de Jesús. Pedimos que guíes el resto de esta transmisión, Señor. A Fer, que ahora va a dar la palabra, que también técnicamente salga todo bien, Señor, que no haya dificultades, y te pedimos que, como ya lo dijimos, pronto podamos volver a juntarnos físicamente, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bien, nosotros hasta acá llegamos con el servicio. Ahora, cuando yo termine de hablar, va a haber una plaquita que dice en breve continuamos, así que eso, en breve continuamos, ¿sí? Se va a establecer la comunicación con Fer, y una vez que está la comunicación con Fer, empieza la prédica. Nada, que tengan un excelente domingo. Y nada, esperemos que pronto podamos vernos. Yo creo que va a ser pronto. Y si no, bueno. No, va. Que tengan un excelente domingo. Los amamos y queremos estar con ustedes. Chau, chau. Chau. Buen día, ¿cómo están hermanos? Bendiciones. Un gusto poder estar un domingo más con ustedes. Voy a pasar a leer algunos, los que están conectados en realidad. Sepan que llega un poquito más tarde, hay un delay, ¿sí? Como decía hoy Marcos, en la transmisión y en lo que es el vivo. Saludo a cada uno de ustedes. Vi que estaban conectados ahí, familia Tejerina, Andrés, Consol, también conectados, Santi. Un gusto verte, leerte, Santi. Te extrañamos. Ayer estuvimos reunidos con los jóvenes, obviamente con el cuidado necesario. Esteban también, con Brenda seguramente. Un saludo y gracias por las oraciones también, por la preocupación, ¿sí? En estos días. Claudio y toda su familia, María, los chicos también, un gusto verte también ahí conectado, hermano querido. Andrés también lo había saludado. Familia Tejerina, Claudia, Jessy Talavera, con Ariel también vi que estaban conectados. Un saludo también a las peques, Dios les bendiga mucho. Ahí está Ariel, Gaby Gutiérrez. Gaby, el único adolescente conectado. Bien, Gaby, muy bien. Va sumando puntos, Gaby, muy bien. Pepe, amigo querido, Dios te bendiga. Felipe, desde Brasil. Felipe, Dios te bendiga. Los extrañamos un montón, Felipe y Yasmín. Dios los bendiga mucho. Los esperamos pronto. Ivancito, Dios te bendiga, Iván. Buen día. Carlitos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gusto verte ahí conectado.
mi amada esposa que está en la habitación, ¿sí? Con San también. ¿Quién más? Bueno, Miner que utiliza ahí un Facebook trucho, pero también Miner, te saludo. Avi Bogado también, Lore, Dios te bendiga, Lore, saludos a Germán, a Juli, a Uri. Decirle a Uri, voy a hacer un pedido especial desde acá. Quiero un duende, Uri, mira, te estoy pidiendo desde el vivo, desde la iglesia, quiero uno de esos duendes tan lindos que haces, Uri. A ver, ¿quién más? Bueno, por el momento, bueno, somos 24 conectados. Bueno, primero, antes que nada, quiero dar gracias a Dios y dar gracias a cada uno de ustedes por el tiempo de oración que, que tuvieron por mi salud. Gracias a Dios ya estoy bien, estoy mejorado. El miércoles estuve complicado, con falta de aire, no podía respirar bien, tuve que ir a la clínica de urgencia. Eh, pero gracias a Dios el jueves sí ya tuve el alta médica, porque pasaron los días ya del virus, así que gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por su preocupación, por su tiempo de oración. Gracias a cada uno de ustedes por los mensajes también que estuve recibiendo. Por ahí algunos no contestaba mucho, no era por una cuestión que no tenía ganas, sino que la verdad estaba sin fuerzas, muy cansado. Una cosa importante, hermanos, sigamos cuidándonos, ¿sí? Sigamos teniendo el cuidado necesario porque, bueno, es un virus complicado, ¿sí? Y como siempre decimos, no es un invento el virus, obviamente sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor es nuestro protector, sin embargo, también Dios nos manda a tener cuidado de nuestra salud. Y miren, yo no la pasé tan bien como hubo otros casos de hermanos que tuvieron COVID en la iglesia, en la congregación, y que lo pasaron como un resfrío. Yo particularmente no tuve ese gusto, sí tuve algunas complicaciones, varios días con mucha fiebre, muy cansado, con problemas para respirar. Así que no es un juego, pero obviamente también sabemos de que Dios, como dije, está con nosotros y Él nos cuida. Así que gracias, en verdad, hermanos, por sus oraciones. Y ahora sí, vamos a continuar con la palabra del Señor. Perdón, mi tos, sí quedé con eso, con un poco de tos, así que les pido disculpas por si en el momento o en el tiempo de la transmisión estoy tosiendo, tomando agua, es porque quedó algunas secuelas, nada más. Te invito a que abras tu Biblia entonces en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a continuar. La semana pasada terminamos. La semana pasada no. Bueno, sí, la semana pasada, aunque no tuvimos transmisión por causa de todo lo que estaba ocurriendo, tuvimos el tiempo en el cual cada uno de nosotros teníamos que meditar en el final de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hoy vamos a ver la segunda parte de estas cartas y estas dos cartas, la cual el apóstol Pablo escribe a esta iglesia naciente en Tesalónica. Y obviamente el propósito principal de estas cartas es traer ánimo a los hermanos que están en esta ciudad, en Tesalónica, para que ellos puedan continuar su camino, su peregrinaje en esta vida, ¿sí? Aferrándose más a las promesas de Dios. Particularmente la promesa en la cual se remarcan estas cartas es el hecho de que Cristo, así como ascendió a los cielos, Él también prometió que regresaría por su iglesia, por aquellos que han sido salvados por su sangre. Así que lo que el apóstol Pablo hace es animar a los hermanos de Tesalónica, ¿sí? A que ellos puedan mantenerse firmes en la fe, confiando en la promesa de Dios, que Cristo iba a venir por ellos en las nubes.
Ahora, como dijimos en la primera carta, Pablo también habla acerca de un misterio que es la resurrección de los muertos. Y en esa resurrección o en esa doctrina de la resurrección también el apóstol Pablo aborda, ¿sí?, el cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza esta parte, esta sección de su segunda carta, también hablando acerca de cómo Cristo vendrá en las nubes, ¿sí?, a buscar a la iglesia. Ahora, quiero marcar dos puntos en los cuales se ven claramente en toda la carta, ¿sí?, que el apóstol Pablo muestra a través de la carta. Tiene un doble propósito y este propósito es mostrar la revelación de nuestro Señor Jesucristo cuando venga del cielo, ¿sí? El doble propósito es, por ejemplo, el primero, muestra a los santos siendo glorificados, ¿sí?, o Cristo, mejor dicho, siendo glorificados en los santos, perdón, incluyendo también a los hermanos que están en Tesalónica, por quienes, a causa de su crecimiento de fe y amor y su continua paciencia en medio de las persecuciones, Pablo se siente en la necesidad de dar gracias a Dios por ellos y también orar por ellos. Entonces, el primer propósito que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo es el hecho de saber de que nuestro Señor Jesucristo vendrá para ser glorificado en medio de nosotros, o sea, la iglesia. Cuando Cristo venga, Cristo particularmente busca gloria en medio de su pueblo, ¿sí? A pesar de que sabemos de que todo ojo lo verá, de que toda la creación se postrará delante de él y reconocerá su señorío, reconocerá su reino eterno. Sin embargo, el principal motivo o el principal propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es ser glorificado por los santos, o sea, por aquellos que han sido salvados de los pecados, ¿sí?, por su sangre. Cristo tiene el principal motivo, su principal motivación de volver es ser glorificado y ser adorado por aquellos que han sido salvados de sus pecados. Ahora, la segunda o el segundo propósito en el cual vemos claramente en esta carta es el hecho de que Cristo viene también para pagar, y escuchen por favor y prestemos atención a este punto, viene a pagar con venganza a aquellos que han desobedecido. Cristo viene a pagar con venganza a los que son desobedientes. O sea, Cristo va a pagar con su justo juicio, y vamos a leerlo más adelante en Romanos capítulo 2, va a traer juicio, y ese juicio es condenación para aquellas personas, ¿sí?, que desobedecen a nuestro Señor. Así que te invito a que abras tu Biblia entonces ahora en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12. Vamos a dividir en tres partes este texto. Lo primero que encontramos es una salutación, ¿sí?, un saludo del apóstol Pablo, y es una pequeña introducción, aunque en realidad la introducción es todo el capítulo 1, pero veamos los primeros versículos. Dice la palabra de Dios: Pablo y Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes en la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros cada vez es mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios, por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de las persecuciones y aflicciones que sufren.
Esto es una señal del justo juicio de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino por el cual están ustedes sufriendo. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes y a que ustedes, los que sufren, les den descanso, lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llama de fuego, vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados perdón, lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Cuando Jesús venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo y admirado por todos los creyentes, pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos. Con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos realizados movidos por la fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes, y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Bien, quiero entonces, como dije, marcar una diferencia en estos versículos bíblicos y hacer una división, ¿sí?, de los mismos versículos que acabamos de leer. La primera parte que tenemos presente en lo que leímos es, como dije, la salutación, ¿sí? El apóstol Pablo perdón, saludando a aquellos cristianos que se encontraban en Tesalónica. En esta salutación el apóstol Pablo lo que nos muestra es que él no está solo, está con dos colaboradores, uno es Silvano y otro es este joven Timoteo, el cual el apóstol Pablo había adoptado como su hijo espiritual. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Ahora, una cosa importante en la salutación que tenemos que marcar es que el apóstol Pablo lo que está haciendo no solamente está saludando a estos hermanos en la fe, sino que también él habla acerca de nuestro Padre. O sea, el apóstol Pablo lo que hace es hacer al pueblo en Tesalónica partícipe de las bendiciones que tienen ellos como hijos de Dios, o sea, Pablo y sus colaboradores. Ahora Pablo también los hace partícipe a estos hermanos en Tesalónica de las mismas bendiciones de ser hijo de Dios. O sea, Pablo reconoce en estos hombres, mujeres, en este pueblo, en la iglesia de Tesalónica, reconoce a estos hermanos como parte de la familia de Dios. Y hermanos, esto es algo fundamental en nuestra fe. No podemos dejar de un pueblo, ¿sí?, de un pueblo impío, de un pueblo en oscuridad, de un pueblo en esclavitud, y somos trasladados a un pueblo de luz, a un pueblo del reino de nuestro Señor Jesucristo, que es en justicia. Ahora, hermanos, es importante tener esto bien marcado. ¿Por qué? Porque hoy en día, con todo esto que está ocurriendo con el tema de la virtualidad, es muy fácil caer en esta idea de que yo soy cristiano a pesar de que no cumplo algunas cosas o algunos mandatos que la Biblia me manda a cumplir. Por ejemplo, hoy tenemos personas que toman esta idea de virtualidad, ¿sí?, para justificar el hecho de no pertenecer a ninguna iglesia local. Y esto lo hemos hablado una y otra vez durante la pandemia, durante la cuarentena. Hermanos, el hecho de que hoy nosotros no podamos reunirnos presencialmente por un cuidado particular que estamos teniendo no implica el hecho de que nosotros no pertenezcamos, el hecho de que no pertenecemos a una iglesia local. Hermanos, para ser parte activo del pueblo de Dios, para ser llamados
hijos de Dios, para decir de que Dios es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser parte de la iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice a los que están por ahí y de vez en cuando tienen algún contacto con la palabra o de vez en cuando tienen algún contacto con algún hermano. No, Pablo habla de iglesia, la iglesia. Fíjense esto importante, no dice las iglesias y en esto hay una connotación de particularidad en cada creyente. Pablo lo que dice es, ustedes juntos, ustedes y cada uno de ustedes forman una iglesia que es la iglesia que está en Tesalonicenses. Esto hermanos, es sumamente importante porque durante mucho tiempo escuché esta idea de que no, yo soy iglesia, cada uno de nosotros somos iglesias. Bueno, yo soy parte, yo soy la iglesia viva de Cristo. Y hermanos, eso es una verdad a media. ¿Sí? El hecho de que nosotros seamos parte de la iglesia no nos convierte a nosotros individualmente en iglesia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos convierte en iglesia es el hecho de ser un conjunto de personas, ¿sí?, redimidas y salvadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es aquella que abunda en la gracia, que sobreabunda en la gracia de nuestro Dios. Hay iglesias aquella o aquel grupo de personas que han sido y que entienden el hecho de no ser merecedores de la salvación que hoy tienen en sus manos. La iglesia es aquella que también disfruta y abunda por medio de la paz. Hermanos, la iglesia es aquella que vive conforme al Evangelio de Jesucristo. La gracia y la paz son los puntos fundamentales del Evangelio que hoy nosotros predicamos. Somos salvos por medio de la gracia, algo inmerecido, algo en el cual nosotros no podemos decir en absoluto que hicimos algo para poder merecerlo. Y somos hoy también traídos a paz para con nuestro Dios por medio de esa gracia. Hoy tenemos paz con Dios. Y hermanos, esta gracia y esta paz descansa sencillamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia y esta paz, dice el apóstol Pablo, de parte de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy nosotros disfrutamos de la paz con Dios. Hoy podemos levantarnos cada domingo o cada día de nuestro día y poder alzar nuestra mirada al cielo, orar a nuestro Dios, meditar en Él y no caer fulminados por causa de su justicia. ¿Por qué? Porque Cristo es hoy nuestra paz con Dios. Sencillamente por eso, no porque nosotros hagamos o hayamos hecho algo particularmente, es porque Cristo es nuestra paz. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz. Por su gracia hoy tenemos paz con Dios. Luego en la segunda parte el apóstol Pablo da esta acción de gracia por aquellos hermanos que están en Tesalónica, estos que son parte del pueblo de Dios. Ahora miren una característica fundamental en estas personas que el apóstol Pablo ha llamado iglesia de Dios, y él ahora muestra una característica o algunas características que estos cristianos que son hijos de Dios tienen y que en particular. Una cosa importante en esta acción de gracia es que Pablo da gracia a Dios particularmente por el crecimiento de estos hermanos que están en Tesalónica. Miren lo que dice.
siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. O sea, Pablo se ve en la obligación de dar gracias a Dios por estos hermanos. Como es justo, porque su fe, miren lo que dice, aumenta grandemente y el amor que cada uno y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Hermanos, un punto fundamental dentro de nuestra fe para poder decir que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo es el hecho de que nosotros estamos en un constante crecimiento en nuestra fe y en nuestro amor unos con otros. El apóstol Pablo entonces nos nos habla acerca de este crecimiento que se nota en la vida de cada uno de estos hermanos. Denota también el crecimiento, denota no solamente el crecimiento en la fe, sino también el crecimiento en amor. Miren lo que el apóstol Pedro y obviamente Dios, por medio de su palabra, también en Pedro capítulo 1, versículo 5, Primera de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro, sí, ya me parecía que estaba. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 6, dice así: y por esto debemos esforzarnos en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Miren qué interesante que toda esta lista en el cual Pedro nos dice que debemos esforzarnos, comienza con qué? Con la fe y termina con el amor. Hermanos, no podemos decir ser parte de la familia de Dios si no estamos evidenciando en nuestra vida un crecimiento constante en nuestra fe y en nuestro amor unos por otros. No podemos decir ser parte de la familia de Dios si no hay una evidencia clara de una madurez en la fe y en el amor fraternal, en el amor mutuo. Es obviamente bueno también poder estar pendiente de la necesidad de las personas, pero mucho más debemos estar pendientes de las necesidades y de las pruebas de aquellos hermanos en la fe. Ahora, miren esta madurez, lo que hace. No solamente lo que ellos están viviendo es un crecimiento en su fe, sino que esta fe, esta madurez, los está llevando a ellos a poder sobrepasar las diferentes pruebas en su vida. Siempre tenemos que dar gracias a ustedes, hermanos, como es justo, por la fe que aumenta grandemente y el amor que cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes, de entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Miren qué interesante que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ahora este crecimiento en fe y amor no solamente está siendo de provecho para cada uno de ellos, sino que también esto lo que está haciendo es fortalecer, llevarlos a una madurez para poder ellos ahora sobrellevar las diversas pruebas en las cuales están pasando. Hermanos, es importante saber de que la prueba produce en nuestra vida fruto de parte de Dios.
Miren, por ejemplo, lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3. Y es un texto sumamente conocido. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Hermanos, lo que está diciendo es que por medio de la prueba también nosotros estamos viniendo a madurez en Cristo Jesús. Hermanos, la prueba sirve en nuestra vida, la prueba nos muestra a cada uno de nosotros, vamos a decirlo de esta manera, dónde estamos parados. Hermanos, necesitamos pasar por pruebas. Hay veces que deseamos tener esta vida, ¿no? Una vida sencilla, una vida de bendición y escuchamos ese tipo de evangelio y casi que nos gusta, ¿verdad? Deseamos. Sin embargo, debemos entender de que en muchos casos la prueba en nosotros, en nuestra vida, está siendo puesta para que nosotros podamos madurar en nuestra fe, para que cuando nuestro Señor venga nos encuentre a nosotros aprobados, ¿sí? Pasando estas diferentes pruebas. Miren, por ejemplo, Job cómo toma la prueba. Job capítulo 23, versículo 10 dice, Él conoce cada uno de mis pasos, puesto a prueba. Saldré puro como el oro. ¿Ven cómo Job toma, perdón, Job toma el hecho de la prueba como algo en el cual Dios está utilizando para no solamente probar su vida, sino también para traer aprobación en la vida de Job. Romanos capítulo 5, versículo 3. El apóstol Pablo nos habla acerca de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo y dice en el versículo 3 del capítulo 5, y no solo esto, sino también que nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos nos da firmeza para poder soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza. Hermanos, la prueba es necesaria en nuestra vida. Si estás pasando diversas pruebas en tu vida, entonces sentite dichoso. No estoy diciendo que te sientas o que seas o que niegues, ¿sí?, la prueba, el dolor. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que debemos entender el propósito de la prueba en nuestra vida. Estos hermanos, estas personas, estaban siendo perseguidas, estaban siendo atacadas. Estos cristianos en Tesalónica estaban siendo, en muchos casos, hermanos, estaban siendo enjuiciados para llevar a su vida muerte. Sin embargo, en esta persecución, lo que el apóstol Pablo les dice es: quédense tranquilos, porque la prueba va a producir en ustedes no solamente madurez espiritual, sino también serán hallados delante de Dios como dignos del Evangelio. Esto es lo que dice más adelante. Miren en el versículo 5, esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. En otras palabras, Pablo lo que dice es: hermanos, si no hay sufrimiento, si no estás pasando tiempos difíciles en tu vida, en tu familia, si no estás sufriendo, lo que muestra en cierta manera el hecho de vivir una vida sin persecución, sin sufrimiento, es el hecho de que no estamos siendo considerados dignos del reino de Dios. No estoy diciendo, por favor, no quiero que se malinterprete esto. No estoy diciendo que para ser parte del reino de Dios
tenemos que estar constantemente sufriendo. Pero hermanos, entendamos que el reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual, el cual los hijos de este siglo, los hijos de Satanás, los hijos de las tinieblas, aborrecen el reino espiritual de Cristo. Y hermanos, por una cuestión lógica, una matemática sencilla, si los hijos de este mundo aborrecen el reino de Dios y nosotros decimos ser hijos del reino de Dios, obviamente lo que vamos a ver por una cuestión lógica es que los hijos de este mundo también van a aborrecernos a nosotros, o sea, vamos a sufrir. Ahora, la tercera parte, la última parte de este texto que acabamos de leer, nos va a hablar acerca de este Dios justo, este juez justo que viene o que trae por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo una tribulación final o un juicio final para aquellas personas que no han reconocido el señorío y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé el alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas palabras deben hacernos temblar a nosotros, pero también deben movernos a nosotros a predicar el Evangelio. Hermanos, llevar y mostrar a las personas que lo que les espera por causa de su pecado es juicio de parte de Dios. Aquellas personas, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Miren cómo las mismas ideas que el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses nos da, el Señor también está dando la misma idea del tiempo final de su vida. De manera que como se queman el fuego, el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, estas personas son aquellos que no reconocen a Cristo como su Salvador y que obviamente siguen según los deleites de este mundo. Ahora, miren cuál será el fin. El Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles para tomar a estas personas, y en el versículo 42 dice: y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el final de los malvados, este es el final de aquellas personas que no reconocen que Jesucristo es el Señor. Mi pregunta es, hermano, a vos, ¿en qué lugar estás? ¿Cuál es tu posición hoy dentro del reino? ¿Sos parte de la cizaña? ¿Sos parte de aquellos que van a ser llevados a juicio final y serán arrojados en el horno de fuego? ¿O en verdad sos hijo de Dios y en verdad sos parte del reino de los cielos? Si sos parte del reino de los cielos, entonces el final o tu final será este. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre.
El que tiene oídos, que oiga. Segunda de Tesalonicenses, versículo 8, vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y su poder. Cuando el Señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes, pues ustedes han creído en el testimonio que dimos. Con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los que trabajan, y los trabajos, que realizan, movidos por la fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, espero que en verdad esta palabra, este mensaje de parte de Dios nos lleve a nosotros a recapacitar, a examinarnos, a mirar nuestra vida si en verdad estamos siendo parte de la iglesia de Cristo. No estoy hablando solamente de una asistencia, no estoy hablando solamente acerca de ir un domingo o ver una transmisión un domingo en la iglesia o por medio de Facebook. Estoy hablando de, en verdad, ser parte del reino de Dios. Estoy hablando de, en verdad, saber de que nuestro Señor Jesucristo viene, saber de que esto no es un mito, saber de que el Señor viene a juzgar. Y hermano, de verdad, no vas a querer estar en las manos de Dios. No vas a querer estar en el juicio de Dios. Si hoy estás viviendo en verdad como hijo de Dios, entonces glorifiquemos a Dios. Sepamos de que nuestro Señor viene y que veremos y seremos glorificados con Él y Él será glorificado en su pueblo. Pero si no estás viviendo conforme al Evangelio de Cristo, conforme a la palabra, entonces te invito a que puedas buscar a Dios, que puedas buscar salvación en Él, sabiendo de que el tiempo final se acerca. Cristo está cerca, hermanos. Cristo viene y Él trae juicio para las naciones. ¿En qué grupo nos podríamos encontrar? ¿Dónde nos encontraríamos? Si el Señor viniera en esta mañana, mediodía, podríamos estar en aquel grupo que será llevado a la presencia del Señor y disfrutará de la presencia del Señor eternamente y resplandecerá como el sol en el reino de Dios, o seremos de aquellos que van a ser arrojados con Satanás, con los demonios en el horno de fuego. Sé que es una palabra sumamente confrontativa, difícil. Sin embargo, es lo que la palabra de Dios hace, confrontar nuestra vida y llevarnos a examinarnos para saber dónde estamos parados, dónde estamos presentes hoy nosotros. Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sos bueno todo el tiempo con nosotros, porque tu palabra nos lleva a arrepentimiento. Gracias porque sabemos que en algún momento, Señor, de la historia vendrás y juzgarás con poder y autoridad a todos los hombres. Pagarás, como dice en Romanos capítulo 2, conforme a sus obras a cada uno. Señor, pero aquellos que hemos confiado y
y hemos creído en tu Hijo Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y nos libró del poder de la muerte, nos libró de la condenación, nos ha librado del juicio eterno. Seremos glorificados contigo, Señor. Resplandeceremos como el sol eternamente en tu reino. Gracias, Padre, por tu palabra. Y, Padre, ayúdanos a ser parte de tu iglesia. Esta iglesia que puede decirte, Abba, Padre. Esta iglesia que puede confiar en tus promesas, que puede confiar en tu llamamiento. Señor, ayúdanos a vivir y a ser parte en verdad de la iglesia que has salvado con tu sangre, que has comprado con tu sangre. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, en esta mañana, mediodía, te adoramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar, tenemos que juntarnos con el grupo de líderes de la iglesia para tomar algunas decisiones, ¿sí? Hay iglesias que se están reuniendo, así que posiblemente vamos a estar viendo cómo podemos llegar a ser. Tengan en cuenta los jóvenes, ¿sí? Los sábados se están reuniendo de una manera muy cuidadosa, con protocolos, ¿sí? Con barbijo. Se están reuniendo también el grupo de adolescentes. Ayer eran bastantes adolescentes, ¿sí? en la plaza. Así que la iglesia continúa, hermanos. Una cosa importante, si alguno necesita que estemos visitándole en la semana, si están pasando algún momento difícil y necesitan que estemos orando juntos, por favor escríbanme y vamos a estar acercándonos, o me voy a estar acercando para poder acompañarles. Hermanos, Dios les bendiga. Pronto vamos a saber cómo vamos a continuar. Dios quiera que podamos volver a vernos, a juntarnos para poder alabar a nuestro Señor juntos. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo y nos vemos pronto. Bendiciones.